placer saludarlos. Están en IMEKIDS Contigo en Latinoamérica. Yo soy Laura Vadillo y el día de hoy tenemos como invitada a la licenciada en Defectología Lourdes María del Sol Fernández. Ella tiene más de 20 años trabajando con niños con alteraciones en el lenguaje. ¿Y por qué decidimos invitarla a ella? Pues porque gran parte de los correos que hemos recibido con inquietudes de padres de familia y de profesionistas es acerca de saber cómo identificar si es un trastorno del lenguaje, un retraso simple o cómo los atendemos una vez que hay algún retraso del lenguaje. Entonces, bueno, vamos a empezar. Te doy la bienvenida, Lourdes, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y me gustaría que nos explicaras qué es una alteración en el lenguaje y cómo se presentan esas alteraciones en el niño para poder aclarar las dudas. Claro, con mucho gusto. Una alteración del lenguaje es aquella que se caracteriza por afecciones en el niño en todos los componentes del lenguaje, tanto los componentes funcionales como los componentes formales. Los componentes formales es esta parte fonológica, fonológica, que es la parte del habla, ¿verdad? Después viene el componente léxico, que es el vocabulario, la cantidad de palabras que utiliza el niño, la cantidad de palabras que él utiliza. Después tenemos el componente gramatical o sintáctico, que es la estructura, la cantidad de palabras que utiliza dentro de una frase. Estos son los componentes. Si algún niño tiene una afección en alguno de estos componentes formales, pues ya estamos hablando de una alteración en la parte del lenguaje. Pero hay que tener muy claro cuando hablamos alteración en el habla, ¿sí? El habla es un componente, como había dicho, del lenguaje. Es la parte fonética, fonológica del lenguaje. Cuando hablamos de una alteración en el habla, es una afección un poco más sencilla porque no incorpora los otros componentes. Okay. Tenemos componentes funcionales, que son los que permiten que funcione el habla y la comunicación como tal. Lourdes, ¿cuál es la principal afectación o alteración que se presenta en el lenguaje en edades tempranas en los niños? Bueno, tenemos dos categorías de alteraciones en esta etapa. Tenemos retrasos en el desarrollo del lenguaje primarios y retrasos en el desarrollo del lenguaje secundario. Cuando estamos hablando de un retraso del desarrollo del lenguaje secundario, son afecciones en estos componentes que te había hablado, pero como consecuencia de una alteración, ya desde el punto de vista biológico, por ejemplo, una lesión cerebral, una afección también, desde el punto de vista socioafectivo también puede provocar un retraso en el desarrollo del lenguaje, pero secundario A. Okay. ¿Y las primarias? Y las primarias son aquellas que no se le puede atribuir a ese retraso en el desarrollo del lenguaje ningún otro tipo de patología o una consecuencia más biológica. Ok, se ha hablado mucho de un trastorno específico del lenguaje. Ajá. ¿Qué es un trastorno específico del lenguaje? El trastorno específico del lenguaje entra dentro de las alteraciones primarias del lenguaje en esta etapa. Es específicamente una afección que tiene el niño, por eso específico, en el área del lenguaje. Aquí se afectan los componentes del lenguaje, pero de una manera más sencilla. No es tan complejo como algo secundario A. ¿Cómo se presenta? ¿Qué síntomas o qué puntos puedo ver en el niño para poder llegar a un diagnóstico? Claro. Lo primero es que es algo muy alarmante muchas veces para los papás este trastorno, porque los niños presentan un lenguaje totalmente ininteligible en muchos momentos. Cuando quiere desarrollar un habla más compleja o una idea más compleja, se torna un lenguaje como una jerga, ininteligible, no se comprende lo que el niño dice. Otro elemento importante que debemos de tener en cuenta, que nos dice es un trastorno específico del lenguaje, es cuando le haces una exploración a estos niños de los fonemas de manera aislada. O sea, las consonantes todas están presentes, también teniendo en cuenta que son la edad del niño y que, o sea, el desarrollo, la instauración de los sonidos consonánticos están perfectamente instaurados. Aislados. Pero de manera aislada, exactamente. Ya a la hora del niño integrarlo,
en la sílaba o en la palabra es donde se forma el problema, donde se desorganiza su habla. ¿A qué edad más o menos se puede presentar ese trastorno? Bueno, los principales síntomas aparecen a partir de los 3 años. Antes no es muy perceptible porque estos síntomas de cambio de fonema, como te mencionaba con anterioridad, no se ven tanto en esta etapa inicial. Digamos que antes de los 3 años todavía están en una etapa como de integración de todos estos fonemas, y ya a partir de los 3 años ya podemos empezar a preocuparnos. Claro, sí es importante lo que dices de la integración de los fonemas. Los fonemas terminan de integrarse a los 6 años, pero ya antes de los 3 años ya debe de haber un gran número de fonemas instaurados. Ok, ¿qué fonemas son los que más comúnmente tardan en integrarse? Claro. Porque muchas veces tenemos, la preocupación es que no dice la R, no dice no sé, a lo mejor la doble L, que son como sonidos un poco más complejos. Claro, exactamente. Los fonemas que más tardan en integrarse son los fonemas como la L, la R, que es una vibrante, sobre todo la vibrante múltiple, es más compleja. Muchas veces estos niños sienten esa vibración y muchas veces no les agrada y dejan también como que de dar el sonido, ¿no? De intentarlo efectivamente. Entonces hay que ir acostumbrándolos a esa vibración poco a poco, y a los 6 años ya deben de estar cubiertos todos los fonemas, todas las combinaciones, también las directas dobles, las combinaciones vocales con consonantes, en fin. Ok, ¿hay alguna forma de corregir este trastorno? ¿Se corrige al 100%? ¿Se rehabilita? ¿Cómo se trata? Sí, es importante que tengamos en cuenta la edad, porque son niños pequeños. Entonces hay que empezar a hacerlo de una manera lúdica, de una manera indirecta. En esta etapa los niños no tienen mucha conciencia de esa dificultad que están presentando en el lenguaje. Entonces no se pueden trabajar tan directamente las praxias, no se pueden trabajar ejercicios como a lo mejor con un niño después de los 6 años, sino de una manera indirecta a través del juego, porque podemos, lejos de favorecer el desarrollo, podemos afectarlos porque empiezan a desarrollar hasta otras patologías, ¿no? Por estar haciendo una conciencia de una situación que no es tan grave, ¿no? En esta etapa. ¿Pueden presentar alguna resistencia al trabajo? O sea, mencionabas, ¿no?, que había algunos niños que la vibración de las R's les es incómoda. Entonces, al nosotros estar como intentando estimular, pueden ellos desarrollar una resistencia al trabajo y entonces omitir mucho más. Efectivamente. Muchas veces sienten la vibración y empiezan a hacer como un rechazo a estas actividades. Por eso deben de ser lúdicas totalmente, a través de juegos, a través de canciones, a través de poesías. En fin, hay algunos niños que cooperan más que otros, por supuesto. Sí, por supuesto. Lourdes, ¿hay alguna manera de prevenir el desarrollo de este trastorno o el avance de este trastorno? El trastorno, sí, con la estimulación temprana. Okay. Con la estimulación temprana, definitivamente, pero tiene también que tienen que tener muy en cuenta que hay un componente genético también. Muchas veces los niños con trastorno específico del lenguaje tienen hermanos, padres que han padecido este trastorno. Este trastorno en sí repercute de alguna manera, ya no tanto en la infancia inicial, sino ya en la etapa escolar, más adelante. Claro que sí. El trastorno se da, de hecho, porque hay una dificultad para el niño para discriminar los fonemas integrados en la palabra. Entonces hay que entrenar todo lo que es el oído fonético fonemático del niño, la organización del habla, porque si no se atiende a tiempo en la etapa escolar ya podemos tener unas futuras dislexias, unas futuras disgrafias, disortografías y algunos trastornos del aprendizaje
que puede estar presente, pueden estar presentes en la etapa primaria, o sea, en la edad escolar, y si no se atiende a tiempo. Entonces estamos hablando de un tratamiento largo. Depende. Okay. Depende. El tratamiento, la duración del tratamiento depende de varios factores. Depende del momento en que se detectó, el momento en que comenzamos. El segundo es la inteligencia del niño, su coeficiente intelectual y el apoyo familiar, que ese yo creo que es lo más importante que necesitamos para el tratamiento. Que tengamos una familia potenciadora, una familia que nos ayude a avanzar en este proceso, en este tratamiento. Lourdes, ¿hay alguna causa en específico o algún factor que desencadene este trastorno? Sí, de hecho es algo importante que le transmitamos a la familia, porque las otitis frecuentes en esta etapa inicial, que es muchas veces por los cambios de clima y demás, también pueden provocar una dificultad en la adquisición del lenguaje, debido a que el niño requiere tener el oído físico en adecuadas condiciones para su funcionamiento. ¿Por qué? Porque necesita discriminar bien los fonemas, además el estado físico, las molestias en esta etapa, los dolorcitos de oído, el dolor de cabeza, la toma del estado general que provocan estas enfermedades respiratorias en general que afectan el oído. Entonces trae consigo que el niño no esté en óptimas condiciones desde el punto de vista físico para adquirir el lenguaje y los fonemas que incorporan el mismo. ¿Hay algún otro factor a nivel genético? Nos hablabas hace un ratito de que había alguna carga genética que los papás lo podían haber tenido, los hermanos o incluso, no sé, los abuelos. ¿Hay algo genético que se pueda determinar en este trastorno? Sí, hay bibliografías que hacen referencia sobre la mutación del gen 6 en estos casos de trastorno específico del lenguaje, pero esta mutación también se puede dar en los casos de disgrafia, de dislexia, de ciertos tipos de autismo, pero los niños con trastorno específico del lenguaje pueden tener afección en este gen. Muy bien, Lourdes, vamos a hacer un pequeño corte, pero me gustaría que cuando regresemos nos platicaras de un factor que no hemos tocado, que es el factor emocional. Y aparte todo lo que puede desencadenar el aprendizaje de otros idiomas en niños que ya tienen un trastorno o en niños que a lo mejor no se ha diagnosticado que tienen un trastorno y estamos metiendo dos lenguas al mismo tiempo. Entonces, no te vayas, vamos a un pequeño corte. Están en Imetis Contigo en Latinoamérica. Estamos platicando con la licenciada Lourdes María del Sol y yo soy Laura Vadillo. No se vayan. Te invitamos al primer Congreso de Neuroeducación y Atención Temprana en la ciudad de Panamá. Se llevará a cabo en el mes de noviembre, los días 22, 23 y 24. Nos invita la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT, el Instituto Innova y el Instituto Mexicano de Estimulación Temprana y Desarrollo Humano, IMETID. Para mayores informes, manda un correo a info.imetid@gmail.com. No te pierdas este primer Congreso de Neuroeducación y Atención Temprana en la ciudad de Panamá. Te esperamos. Regresamos a Imetis Contigo en Latinoamérica y estamos hablando del trastorno específico del lenguaje. Lourdes, estábamos hablando en el corte anterior de todos los factores o las causas que pueden desencadenar este trastorno. Pero hay una causa que normalmente pasamos muy desapercibida o le damos menos importancia, que es todo lo emocional que vive el niño. ¿Cómo afecta esta parte emocional en el trastorno? Sí, estos niños, sobre todo cuando entran ya a un kinder o a un círculo infantil, ellos comienzan a presentar aislamiento, comienzan a aislarse
comienzan a tener situaciones durante el juego con otros niños debido a que muchas veces no logran comprender las reglas del juego o de qué se trata el juego y hacen otra cosa. Entonces, muchos niños también dejan de jugar con ellos. Claro. Porque al ellos no comprender hacen algo diferente, no juegan con ellos y también esto desencadena otro elemento que es la agresividad. Se pueden tornar agresivos con otros niños porque no se sienten comprendidos. Otro elemento que también se da en estos niños es que ellos prefieren estar con los adultos, porque son los adultos que los ayudan a comunicarse, a entenderse. Entonces se aíslan de los niños, tienen una afección desde el punto de vista social y de comunicación. También pueden ser tímidos, ¿sí? Se pueden mostrar tímidos o lo contrario, hiperactivos, llamando la atención por este nivel de ansiedad que les genera esta dificultad en la comunicación, efectivamente. Lourdes, ahorita mencionaste un punto que como mamá de repente ha de ser complicado, ¿no? Porque estamos viendo que mi hijo se aísla, no convive con niños, o tiene hiperactividad, o se va muy para abajo o se va muy para arriba. Este trastorno se puede confundir con diagnósticos como, no sé, déficit de atención e hiperactividad, autismo o alguna otra afectación que a lo mejor está completamente fuera del panorama. Sí, efectivamente. Muchas veces estos niños presentan esa conducta de aislamiento que puede ser confundida con el autismo. Esta ansiedad y esta hiperactividad que les provoca como secundario al retraso en el desarrollo del lenguaje también puede confundirse. Hay algo que es importante que sepan, es muy diferente la comunicación de un niño TEL a un niño autista. El niño TEL señala, el niño TEL pide, pero pide con interés de comunicarse contigo, de mostrarte, de disfrutar contigo lo que él quiere. De interactuar. De interactuar, efectivamente. Y el niño autista te utiliza como un medio de llegar, exactamente, como un medio para llegar a ese objeto o a esa necesidad que él tiene. Ok, es una diferencia, creo que necesitamos hacer hincapié en esa diferencia para que como mamás o como maestros o como cuidadores primarios que estamos en contacto con estos niños podamos hacer un diagnóstico. A lo mejor no un diagnóstico porque no nos corresponde a nosotros, pero sí derivarlos a los especialistas correctos. Porque a lo mejor estamos hablando, veo a un niño aislado y directamente le digo al papá o yo digo, me lo llevo con el neuropediatra. Exactamente. ¿No? Cuando a lo mejor tiene otros especialistas antes de llegar a esa especialidad. Exactamente, por eso el diagnóstico inicial, esa entrevista anamnésica que se le tiene que hacer al papá para empezar a encontrar cuál es el problema o el defecto primario que tiene el niño, ¿no? Y todos estos antecedentes que nos pueden dar la medida que estamos ante la presencia de un trastorno específico del lenguaje. Lourdes, ahora estamos en un mundo globalizado, en donde ya no es nada más requisito hablar el idioma natal, sino necesitamos formarnos en otros idiomas, porque bueno, ya el mundo así ya no los exige. Las competencias laborales en una vida adulta o las competencias incluso escolares en una vida ya, hablando de escolaridad alta, pues ya no los exigen. Para estos niños que de por sí hablar una lengua inicial, sea cual sea la lengua materna, se les está complicando. ¿Qué pasa cuando los metemos al inglés, al francés o a lo mejor hasta 3 idiomas al mismo tiempo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué alteraciones pueden tener ellos? El bilingüismo es un factor que puede desarrollar o exacerbar un retraso en el desarrollo del lenguaje. Si tenemos niños ya con antecedentes familiares, hereditarios, o ya vemos desde el principio, aunque no llegue a los 3 años, algunos elementos que nos dicen que no va por las fases que debe ir el niño en la adquisición del lenguaje, por las etapas que debe de ir. Entonces es algo que debemos cuidar mucho. Si ya hay algunos foquitos rojos por ahí que nos dicen aquí puede haber un retraso en el desarrollo del lenguaje, mejor que el niño desarrolle primero su lengua materna, ¿sí? Y posteriormente, entonces, cuando ya haya adquirido, ya pasa por las etapas de desarrollo del lenguaje que debería de
tener el niño, entonces podemos incorporarlo si se desea por parte de los papás en una escuela bilingüe, pero no en la etapa inicial o en la etapa preescolar si hay antecedentes o factores de riesgo. Ok, hay muchas escuelas, o la mayoría de las escuelas ya no es una opción tener o no un segundo idioma. ¿Cómo podemos ir sobrellevando esta integración del segundo idioma? Creo yo que mucho tiene que ver que haya un tratamiento de por medio, terapias de lenguaje o la atención directa del trastorno, a lo mejor para equilibrar esta parte de la inserción de otro idioma. Pero ¿cómo les podemos decir a los papás que no es lo ideal sin quitarle la intención de que su hijo aprenda otro idioma? Hay algo importante, los padres saben, no he tenido yo esa dificultad con mis papás. Ellos cuando ya van a la terapéutica, ya ven la necesidad del niño, okay, saben que su niño no puede adquirir otro idioma y prefieren que adquieran su lengua materna, claro, que forzar algo que no podemos, que puede después desencadenar, como habíamos hablado, afecciones desde el punto de vista emocional en el niño más marcadas, y estas afecciones nos impidan una evolución positiva o una mayor evolución para mejorar o para erradicar este trastorno. Es importante que tengamos en cuenta también, perdón que te diga, que el trastorno se puede erradicar totalmente si el niño logra la madurez y si logra ser trabajado en etapas iniciales. Creo que entonces aquí regresamos al punto en donde muchos programas nos hemos encontrado, que es la prevención. Y más allá de la prevención es el ser observadores de nuestros hijos y estar al pendiente de este desarrollo. Como especialista, ¿qué consejos o qué estrategias les pudieras dar a todos los papás que nos están viendo, o incluso los maestros y profesionistas que están interesados en el tema? Para llevar en casa, para llevar a lo mejor algún ejercicio, algo en particular que nos ayude a desde edades tempranas ir previniendo este trastorno. Claro. La música es un elemento importante desarrolladora del oído, y en estos tiempos hay muchísimas, en internet, en YouTube, hay muchísimos videos estimuladores del lenguaje del niño. Ponerlo frente a un espejo, cantar con el niño frente al espejo, la ubicación de su esquema corporal, su orientación espacial a través de la música, a través del juego, la memorización de las canciones, que que repitan las mismas canciones, que el niño se la aprenda para que él pueda integrar las palabras que le van motivando. Ser potenciadores todo el tiempo. Trabajar ejercicios con la lengua a través del juego, trabajar respiración, la postura con el niño para una correcta respiración, pero todo a través del juego, repito, es algo que insisto por la edad, porque cuando ellos sienten que estás presionando sus etapas, entonces ya no, lejos de ayudarlo, lo vamos a afectar. Una estrategia en casa, por ejemplo, hablando de la alimentación. ¿Cómo podemos jugar con la alimentación para poder favorecer el lenguaje? Bueno, que sea una alimentación balanceada, nutritiva, que no sea con altos niveles de grasa o altos niveles de carbohidratos que aumenten el peso del niño, que impidan una movilidad, una respiración, una capacidad inspiratoria y respiratoria adecuada. También el uso excesivo de grasas, el uso excesivo de ácidos también puede dañar, porque estos reflujos también afectan nuestras cuerdas vocales, pueden lastimar a nuestros niños. También debemos de evitar, aunque ya me estoy metiendo en otra afección, esos berrinches tan prolongados, porque pueden afectar también lo que es la garganta de nuestro niño, lo que es la laringe, la faringe. Entonces debemos de conocer algunas estrategias para que estos berrinches, como dicen acá, por estos episodios de llanto, de frustraciones o baja tolerancia a las frustraciones, porque todos tenemos
derecho a la frustración, pero estos episodios de baja tolerancia a las frustraciones que sean trabajados de una manera adecuada con el conocimiento de algunas técnicas de manejo conductual. Deben conocer los papás para evitar pues afecciones en el habla posterior del niño. Lourdes, ¿la masticación y la deglución tienen alguna relación íntima con el desarrollo del lenguaje? Sí, definitivamente sí, porque pues nos ayuda, ¿no?, a lo que es la movilidad. Una buena deglución, una buena masticación permite pues una movilidad adecuada del aparato fonoarticulatorio, pero no específicamente en el trastorno específico del lenguaje. No, generalmente estos niños no tienen ninguna afección desde el punto de vista físico, ni incluso la movilidad. La movilidad del niño TEL es buena, del aparato fonoarticulatorio es buena, por eso pronuncian bien. El problema acá es de organización, de percepción, de integración de los sonidos al hablar. Esto con relación a nuestros niños TEL no tiene ninguna lesión que pueda repercutir en algo con la deglución y la masticación. Muy bien, Lourdes, ¿tú podrías dejarnos algún correo en donde te puedan localizar los papás o los maestros para solicitarte consultas? Porque sabemos que das consultas en IMETID. Ajá. Pero algún o teléfono o correo para que te contacten directamente y puedan agendar las citas contigo. Podrían ser directamente porque trabajo aquí en IMETID, pero para cualquier situación mi correo electrónico es oneljulia@gmail.com, oneljulia@gmail.com, y mi teléfono celular 55 59 30 52 30. Pues me pueden dejar ahí algún mensaje, pero se va a hacer, los niños van a ser atendidos aquí en IMETID. Los días viernes generalmente y los sábados podemos agendar citas aquí en IMETID. Perfecto, Lourdes. Pues bueno, fue un tema bastante rico con mucha información que afortunadamente pudimos despejar de correos que hemos recibido sobre este tema, y te agradezco mucho que estés con nosotros. Y bueno, cualquier duda que vayan teniendo, por favor, ya tienen el teléfono de Lourdes, ya tienen el correo, y también nos pueden escribir a buzonimetidcontigo@imetid.org.mx. Ahí seguimos recibiendo sus correos. Habrá algunos que no hemos podido contestar, pero ténganos paciencia, estamos en el proceso de contestarles, y nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que es muy importante compartir esta información con todos los que puedan conocer, con todo lo que lo puedan necesitar. Estás en IMETID Contigo Latinoamérica, yo soy Laura Vadillo, por hoy me despido, nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Hasta luego.